Muy buenos días, mis estimados estudiantes. Vamos a dar inicio con la teórica de la cátedra de radiología. El tema que nos toca hoy llevar es el tema 4 de la unidad 1 del contenido analítico. Corresponde al tema efectos biológicos de la radiación. Cuando hablamos de radiación, pues vamos a ir viendo de que esta radiación va a crear efectos directamente a lo que es las personas, seres humanos, los cuales van a estar en contacto con estas radiaciones. Cuando nosotros hablamos de efectos biológicos, aquí participa lo que es la radiobiología. ¿Qué es la radiobiología? Pues es la ciencia que estudia los efectos, ya sean de beneficio o de adversidades de la radiación ionizante, ya sobre lo que son los organismos vivos. Estas radiaciones pueden ser mediante sustancias radioactivas o podría ser por aparatos generadores artificiales de rayos X. Entonces, la radiobiología es la que se encarga de estudiar estos efectos. Cuando hablamos de efectos beneficiosos, por ejemplo, cuando hay cáncer. ¿Por qué? Porque la radiación va a matar células cancerígenas, va a eliminar células cancerígenas. Entonces ahí estamos hablando de un efecto beneficioso, pero también tenemos efectos adversos, ¿no? Que también existen alteraciones como, como producir lo que es el cáncer, algunas alteraciones como esterilidad, tanto en varones como en mujeres. Entonces, tiene sus beneficios y también tiene sus adversidades. Cuando hablamos de la dosis de la radiación, entonces más que todo estamos hablando de la cantidad de radiación que recibe una persona. Esta dosis o esta cantidad de radiación va a depender de una dosis respuesta. ¿Qué quiere decir? De que la radiación que recibe una persona va a tener una respuesta celular. Entonces, mayormente cuando pasa lo que es lo que la radiación llega a lo que es el paciente, pues esta crea una respuesta, pero ¿a partir de qué? A partir de las células. ¿Ya? Entonces, en las células es donde se da la reacción ante esta radiación. Entonces, ¿qué respuesta puede tener esta célula? Pues una respuesta puede presentar una respuesta lineal o no lineal, ¿ya? ¿No? Entonces, esta vamos a ir viendo de que la respuesta puede ser de tipo lineal o puede ser no lineal. Ya vamos a ir viendo las características tanto que es una respuesta que puede tener. Quiere decir que en este caso puede, por ejemplo, la lineal es la respuesta que se da directamente relacionada a la dosis. ¿Qué quiere decir? A mayor dosis, mayor respuesta. Eso nos quiere decir una respuesta lineal, que va a depender de la cantidad de dosis de radiación que esté expuesto una persona. En cambio, la no lineal no es proporcional, la respuesta no va a ser proporcional a la dosis. El aumento de la dosis o la disminución, entonces no va a depender en este caso de la respuesta. Entonces, eso también es muy importante cuando nosotros lo veamos dentro de lo que son estos efectos biológicos. Cuando hablamos de umbral, umbral es la dosis en la cual los efectos son producidos. ¿Qué quiere decir? De que la cantidad de dosis, va a haber una cierta cantidad de dosis donde en ese momento va a ocurrir un efecto, ¿ya? Que son efectos obvios. Por ejemplo, a ver, les voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, cuando nos quedamos en el sol, o tomando el sol. Entonces, ¿qué pasa? Que mientras yo estoy un determinado tiempo,
puede que no pase nada. Pero si yo me quedo dormido y estoy expuesto al sol, ¿qué va a pasar? Entonces me voy a quemar, ¿no ven? Entonces es lo mismo, el umbral significa de que si aumenta la dosis o el tiempo de esta dosis, obviamente, entonces puede que crea un efecto. Ahora, cuando están por debajo de esa cantidad, no va a crear un efecto. ¿Ya? Entonces, a eso nosotros lo llamamos como umbral, ¿no? Que va a depender de una cantidad específica de dosis para que ocurra un efecto. Y el no umbral es cualquier dosis, no importa que sea pequeña o que sea grande, pero igual va a producir una respuesta, ¿no? Entonces ahí nosotros tenemos que diferenciar de lo que es un efecto biológico de tipo umbral y lo que es un efecto biológico de tipo no umbral. Ahora, dentro de lo que son los efectos biológicos, nosotros vamos a conocer dos tipos de efectos. Los efectos no estocásticos, ¿ya? Que se le denomina umbral. Entonces, los efectos no estocásticos que se denominan, que están directamente por encima del umbral. ¿Se acuerdan el ejemplo que les he indicado cuando está en el sol? Entonces, uno está en el sol y si yo me quedo mucho tiempo expuesto al sol, va a existir un efecto, ¿ya? Entonces, ese efecto es el que produce porque tiene un umbral. ¿Y qué es una dosis umbral? Quiere decir que requiere una cantidad de dosis para que haya este efecto. ¿Ya? Entonces, a esto nosotros lo denominamos como un efecto no estocástico. Quiere decir que depende de una cantidad de dosis que está por encima de la dosis umbral, como lo dice, ¿no? Entonces, quiere decir de que la radiación se requiere una cantidad de radiación para que se pueda crear un efecto. En cambio, el efecto estocástico se caracteriza porque no hay dosis de umbral. Quiere decir, por más de que aumenten o disminuyen, este puede tener un efecto, ¿ya? Este efecto estocástico, por ejemplo, se da con una probabilidad. Quiere decir que en algunas personas puede tener algún tipo de reacción y en otras no, ¿ya? Por eso están las probabilidades. No estamos hablando de que puede pasar como no puede pasar, ¿no? Entonces, un efecto estocástico es este. Por ejemplo, el efecto no estocástico mayormente se da cuando personas que tienen cáncer, entonces se exponen a radioterapia y esta radioterapia tiene un umbral de dosis que requiere para que pueda destruir las células cancerígenas, ¿no? Ese es un efecto no estocástico. El efecto estocástico se puede dar, por ejemplo, en la esterilidad. La esterilidad no pasa a todos. Entonces, es una acción probabilística que se va a poder determinar, en este caso, en una persona, pero en la otra persona puede que no le pase nada. O que en estas técnicas o en una técnica que se va a realizar, puede que no pase nada, pero en otras técnicas o en otra ocasión que se hagan tomar la radiografía, puede que sí tenga alguna reacción, ¿no? A eso nosotros lo debemos determinar cuándo es un efecto estocástico y cuándo es un efecto no estocástico. Ahora, vamos a hablar de los efectos de la radiación a nivel celular. Habíamos indicado de que la reacción del organismo es a nivel celular. Entonces vamos a ir viendo el comportamiento de lo que son las células cuando están expuestas a lo que es la radiación. Entonces, los efectos de la radiación a nivel celular
resultan por cambios en una molécula. Entonces, ¿dónde actúa esta radiación? En la molécula del ADN, ya que es el ácido desoxirribonucleico. Entonces, la radiación llega directamente al ADN y ahí es donde se generan los cambios, ¿no? Entonces, ahí se van a generar las alteraciones. Ahora, ¿cómo puede afectar? Pues el efecto de la radiación a nivel del ADN lo puede hacer de dos maneras. Uno, el efecto de la radiación sobre la molécula directa propiamente dicha, ¿no? O sea que la radiación va directamente a la molécula de ADN. Ese es un tipo de efecto que va a producir sobre lo que es la molécula. Y hay otro efecto que es el indirecto. ¿Qué quiere decir esto? Que es un efecto donde primero participan en la célula, pero de contragolpe va a llegar a afectar directamente a la molécula del ADN. Pero la característica es de que no va directo a la molécula, sino primero va a afectar a la célula en sí, y de la célula obviamente va a llegar a afectar indirectamente a lo que es la molécula de ADN. Entonces, la radiación sobre la célula es afectada a partir de lo que es la molécula de ADN. Y aquí tenemos un ejemplo, como vemos, el efecto directo, donde la radiación directamente llega a lo que es ADN, ¿no? Directamente a la molécula. Y el efecto indirecto es producido en la célula. ¿Por qué estamos hablando de agua? Porque el 80% de las células es contenido, es agua, ¿no? Entonces, esa radiación actúa con el agua y mediante radicales libres va a afectar indirectamente a lo que es el ADN. ¿Ya? Entonces, es por eso que tenemos dos tipos de efecto, el efecto directo y el efecto indirecto. Ahora, ya sabemos dónde llega la radiación primero. Ya hemos hablado de que la radiación había llegado primero, llega a la molécula de ADN. Ahí es donde altera, ya ahí es donde se va a alterar la información genética de la célula, ¿no? Es por eso que se generan estos efectos a nivel celular, porque esa radiación va directamente a la molécula, o bueno, directa o indirectamente, pero se va a la molécula de ADN. Entonces, ¿qué efectos producen a nivel de la célula esta reacción? Vamos a tener las células intactas, el daño submortal, la mutación y la muerte de la célula. ¿Ya? Entonces vamos a ir viendo una por una. Vamos a las células intactas. ¿Qué pasa con a qué células que van a estar expuestas a radiación? Lo denominamos células intactas. Cuando existe la ionización, quiere decir cuando la radiación llega a la célula, cambia su estructura de la célula, pero esta célula no va a tener ningún efecto negativo, ¿ya? O sea, ¿qué quiere decir? De que llega la radiación, pero la célula no se altera, no va a haber cambios, no va a haber efecto, ¿no? Ya les había indicado del efecto probabilístico, los efectos estocásticos. Quiere decir que en algunos casos puede pasar, pero otras no. En este es un ejemplo claro, las células intactas. ¿Por qué? Porque si bien llega la radiación, no existe ningún efecto a nivel celular, ¿no? Entonces, a eso denominamos células intactas. Segundo, daño submortal. ¿Qué es el daño submortal? Que la radiación llega a la célula, estas son dañadas por la ionización, pero el daño es reparado. O sea que la célula misma se repara lo que ha producido el efecto de esta radiación, la célula se va a reparar. Entonces, una de las características es de que si bien hay un daño a la célula, pero el daño va a ser reparado por la misma célula. A eso nosotros lo denominamos como daño submortal.
Tercero, la mutación. Entonces, cuando la radiación llega a la célula, habíamos indicado que la célula se arregla ellos mismos, o sea, se puede decir que se cura ella misma ante el daño que se ha producido. Pero en algunas ocasiones hay una reparación incorrecta, ¿ya? O sea, quiere decir que se reparan, pero al repararse de manera incorrecta, entonces la función de la célula es alterada, ¿ya? Entonces estas células se van a reproducir con un patrón incontrolado. Y ahí es la reacción que viene, lo que es el cáncer, ¿ya? Si bien la célula trata de repararse, pero esta se repara de manera incorrecta y obviamente su funcionamiento prácticamente se altera y su patrón es incontrolado, o sea que se va a ir formando un nuevo tejido y ahí estamos hablando de una neoformación de células, pero que estas ya tienen una característica muy diferente a las células normales. Y es aquí donde vienen las células cancerígenas. Y por último tenemos la muerte de la célula. ¿A qué se refiere la muerte de la célula? Que el daño ha sido tanto daño a la célula que ésta ya no es capaz de repararse ni es capaz de reproducirse. ¿Qué efecto nos da esto? La radioterapia, ¿ya? La radioterapia es la que va a llegar a generar este tipo de reacciones donde vamos a ver, vamos a ir viendo la muerte de la célula. Y esto está en relación a la dosis umbral, quiere decir que se requiere una cantidad de dosis de radiación para que la célula pueda morir. Cuando cuando hay una persona que está con cáncer, entra un tratamiento de radioterapia, pero pues la radiación no escoge pues a solamente las células cancerígenas. Lastimosamente también mata células sanas. Entonces, la radiación va a matar tanto células cancerígenas como también células sanas. Es por eso que, por ejemplo, cuando tienen cáncer, por ejemplo, en la cabeza, ¿qué pasa? Pierde el cabello. ¿Y es por qué? Porque se está matando células sanas, ¿no? Entonces, eso también es las repercusiones, los efectos secundarios que llega a provocar la radioterapia, ¿no? Y es este efecto que va a producir. Entonces, no nos olvidemos. Nuevamente vamos a ver. Células intactas, donde las células no tienen ningún tipo de efecto negativo. Quiere decir que no tienen ningún cambio ni reacción ante esa radiación que ha llegado a esta célula. Segundos, daño submortal. Si bien daña a la célula esta radiación, pero la célula se repara por sí sola. Tercero, mutación. Si bien la célula se repara por sí sola, en algunas ocasiones esta puede repararse de manera incorrecta. Por ende, la función celular va a ser alterado, ¿ya? Y el patrón celular va a ser de una reproducción descontrolada y atípica, quiere decir que va a ser muy diferente a las células normales, ¿ya? Y aquí es donde aparecen lo que son las células cancerígenas. Y por último, la muerte de la célula, que es cuando la radiación es tan dañina hacia la célula que pues esta ya no es capaz de reproducirse ni de repararse. Entonces prácticamente se da la muerte de la célula. Ya entonces, estos vienen a ser los efectos a nivel celular que va a pasar producto a la exposición con la radiación. Ahora, tenemos que tomar en cuenta algo muy importante. Dentro de lo que son los seres humanos, existen estructuras, células muy radiosensibles y también existen células que son muy resistentes hacia lo que es la radiación,
¿ya? Entonces esto va a depender por eso de a qué células afecta más. Por ejemplo, tenemos las células más o muy radiosensibles son los linfocitos, los ovocitos, los linfoblastos, los espermatogonios y los mieloblastos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que mayormente estas células son tan sensibles que tienen mayor probabilidades de generar algún tipo de alteración, como por ejemplo la esterilidad, cáncer en la sangre, como es la leucemia, que es producida también por la, por la radiación, o también cáncer en el hueso, ¿no? Que también nos puede producir. ¿Por qué? Porque estas células son bastante radiosensibles. ¿Cuáles son las células relativamente radiosensibles? Tenemos los mielocitos, las células basales de la epidermis, estamos hablando de la piel. Puede haber problemas a nivel células de las criptas intestinales, ¿no? Entonces acá, mayormente estas células son más que todo los que están prácticamente en el sistema nervioso, uno, y en la piel, que es la epidermis, ¿no? Luego, las células de radiosensibilidad intermedia son aquellos que moderadamente tenemos los osteoblastos y los espermatocitos. Las células relativamente radioresistentes, ya estamos hablando de células muy resistentes, los granulocitos y los espermatozoides. Y las células radioresistentes, ¿ya? Los que son más resistentes, los fibrocitos, los condrocitos, los músculos y las células nerviosas, ¿no? Entonces, si se dan de cuenta, no todos tienen la misma característica en lo referente a la radiosensibilidad y la radioresistencia, ¿no? Si vemos, existen células que son muy radiosensibles, pero también tenemos células que son muy radioresistentes, quiere decir de que no les va a afectar esa radiación, ¿no? Entonces, a esto debemos tomar en cuenta, porque a partir de esto, por eso vienen los efectos en sí, ¿no? Entonces, el cáncer y todo esto se produce porque existen células que son muy radiosensibles que pues llegan a provocar o llegan a producir este tipo de efectos. Entonces, cuando hablamos de efectos, tenemos, por ejemplo, los efectos somáticos. Cuando estamos hablando de somáticos, estamos hablando de efectos a nivel de los sistemas. Por ejemplo, en los efectos somáticos agudos, ¿qué quiere decir agudos? Que son rápidos, o sea, la reacción ante la radiación es inmediata. ¿De qué estamos hablando? A nivel de la sangre, a nivel gastrointestinal, a nivel cardiovascular y a nivel del sistema nervioso. Entonces acá la reacción es muy rápida. Por eso se llama los efectos somáticos agudos, que son inmediatos. Los efectos somáticos crónicos, ¿a qué llamamos los efectos somáticos crónicos? Pues vamos a hablar de lo que es la carcinogénesis, que es el cáncer, cáncer de tiroides, cáncer de esófago, tumores cerebrales, tumores salivales, leucemia y cataratas, ¿no? Entonces son efectos crónicos. ¿Qué quiere decir crónicos? Que esto aparece después de mucho tiempo, de larga data. No son inmediatos como en el caso de los efectos somáticos agudos, ¿no? Entonces son efectos que sí se van a producir, pero estas se pueden producir con el tiempo. Cuando, por ejemplo, un técnico radiólogo que trabaja años con esto de la radiación, es más propenso a tener efectos somáticos crónicos, ¿no? Entonces, eso también nosotros debemos tomar en cuenta. Y por último, tenemos los efectos bucales. También existen efectos de la radiación a nivel bucal. Por ejemplo, la mucositis.
la mucositis, que es prácticamente la lesión de las mucosas orales, ¿no? Atrofia de las papilas gustativas, esto especialmente en pacientes que están en tratamiento de radioterapia, pasa que estas papilas se atrofian y prácticamente se pierde el gusto, ¿no? Entonces, en este caso, en los pacientes que están con tratamiento de radioterapia. Xeroxtomía, otra característica que es la disminución de la secreción salival, que también nos va a llegar a producir también indirectamente la atrofia de las papilas. Poco desarrollo dental, ¿ya? Entonces también los dientes pueden estar alterados en el momento del desarrollo de los dientes al estar expuestas a radiaciones. Caries por radiación, ¿ya? Y la osteoradionecrosis, quiere decir que es la necrosis del hueso. Muchas veces esto se puede dar por esa alta radiación. Estas reacciones mayormente se dan en pacientes que tienen tratamientos de radioterapia, o sea que una dosis umbral por encima, o sea que es bastante la dosis para que pueda ocurrir este tipo de efectos a nivel de lo que es la cavidad oral. Ya entonces, habíamos indicado que los efectos de la radiación en los órganos reproductores puede dañar prácticamente el ADN de los espermatozoides o de los óvulos. Entonces, esta puede llegar a provocar anomalías congénitas, ¿no? Entonces, también puede generarse anomalías congénitas producto a la alteración de ya sabemos de que la radiación afecta a las células directamente en el ADN. El ADN prácticamente es la información genética de cada célula. Entonces, los espermatozoides están formados por células y también tienen ADN. Al alterarse, pues pueden llegar a provocar estas anomalías congénitas. ¿Ya? Entonces, durante la organogénesis o cuando el feto está altamente susceptible a esta radiación ionizante, puede producir las diferentes anomalías congénitas, hasta incluso la muerte fetal o el retraso mental a dosis bajas, ¿no? Entonces habíamos indicado de que la radiación, una de las células bastante sensibles también, son las células que van a ir conformando las células nerviosas, ¿no? Entonces, al ser muy radiosensibles, entonces puede llegar a provocar este retraso mental, por ejemplo, o también anomalías congénitas, ¿no? Eso hay que tomar en cuenta en pacientes que están embarazadas, por ejemplo, ¿no? Es por eso también que cuando queremos realizar una radiografía, pues siempre hay que preguntarle a la paciente si tal vez puede estar embarazada o piensa que está embarazada. Es mejor que investiguemos primero para que nosotros no podamos tener este tipo de problemas. Y bueno, vamos a terminar con lo que son los efectos bucales de la radiación ionizante, ¿no? Entonces, los efectos bucales de la radiación, habíamos indicado mayormente esto, solamente o mayormente aparece en tratamientos de radioterapia, ¿ya? Porque no solamente se elimina células enfermas, sino que también va a afectar tejidos sanos o células sanas, realizando o apareciendo los efectos secundarios. Ya habíamos hablado que habíamos visto de lo que es la mucositis, la atrofia de las papilas, la xeroxtomía, el poco desarrollo dental, la caries de radiación y la osteoradionecrosis. Acá tenemos, por ejemplo, un tratamiento de radioterapia donde se ha dado una xeroxtomía. La xeroxtomía, que es prácticamente la disminución de la secreción salival. Y al haber esta sequedad de la boca, llega como resultado a una atrofia. ¿Qué quiere decir? Una disminución, ¿no? Una disminución del tamaño o de la función de lo que son las papilas gustativas. ¿Ya? Entonces eso es producido también por los efectos de la radiación a nivel bucal.
Habíamos hablado también de la caries por radiación, pero bueno, esto no quiere decir de que la radiación es la que genera esta caries, ¿ya? Prácticamente las lesiones cariosas aparecen por la falta de secreción salivar. Si un paciente tiene xeroxtomía, o sea que tiene la boca seca, pues una de las funciones de la saliva es realizar la autolimpieza, ¿ya? De lo que es la placa bacteriana, ¿no? Entonces, cuando esta no está presente, entonces va a haber mayor acumulación de placa bacteriana y por ende, pues va a haber la formación de lo que son las lesiones cariosas, ¿no? Entonces aumenta lo que es la flora oral, la placa bacteriana, y estas concentraciones altas de placa nos llevan a la presencia de lo que son lesiones cariosas. No es de que se produce porque la radiación misma produce la caries, no, sino que esto es producto a los efectos secundarios que va a producir, como la xeroxtomía, que específicamente se le da, porque también la viscosidad salival va a aumentar, o sea, que quiere decir que la saliva se vuelve más viscosa, entonces esto hace de que elimine o disminuya la lubricación de los tejidos orales, ¿no? Entonces esto va a llegar a provocar lo que son las lesiones cariosas por radiación. Luego tenemos la osteoradionecrosis. Prácticamente es la necrosis del hueso a consecuencia de lo que es la radioterapia. Mayormente esta osteoradionecrosis aparece mayormente en el maxilar inferior. ¿Por qué? Porque en el maxilar inferior el hueso que tenemos es más compacto. Cuando el hueso es más compacto, pues no llegan fácilmente los nutrientes que deberían llegar a lo que es el hueso, a lo que es las piezas dentarias. ¿Por qué? Porque el hueso es bastante compacto. Entonces es por eso que en este tipo de hueso compacto, pues es donde más son susceptibles a que pueda ocurrir una osteoradionecrosis, ¿no? Entonces esto hace de que se pueda destruir, se pueda necrosar el hueso, ¿no? Entonces, por poca vascularización, ya les he indicado de que al no llegar esa vascularización o esos nutrientes, pues el hueso se va a necrosar. Y esto aparece con mayor frecuencia, va a aparecer en en el maxilar inferior, en el sector posterior, ¿no? Entonces acá podemos observar, miren, cómo se va destruyendo el hueso producto a la radioterapia, ¿no? Incluso esto puede llegar a que se generen las fracturas, porque el hueso se necrosa y al necrosarse se vuelve débil y obviamente, miren, se puede estar propensas a lo que son las fracturas, ¿no? Entonces eso también debemos tomar en cuenta. Aquí habíamos visto la caries dental asociada con radioterapia, ¿no? Les había indicado de que no es de que la radioterapia va a producir la patología en sí o la caries, sino que por efectos como la xeroxtomía, pues por el cambio de viscosidad de la saliva, pues esto hace de que estas piezas sean más propensas a la aparición de lesiones cariosas. Los niños sometidos a radioterapias en los maxilares puede también presentar algunos defectos en la dentición permanente, como un retraso en el desarrollo de los dientes, ¿ya? O en el desarrollo de las raíces. Pueden aparecer dientes pequeños, ¿ya? O formación de dientes, pero de otra forma, o sea, quiere decir que hay unas anomalías de formación dentaria que se puedan dar, ¿no? Entonces, también en niños que son sometidos a radioterapia, puede llegar a afectar en la dentición
tanto temporaria como también permanente, donde va a ir afectando esto que es la formación, ¿no? Entonces podemos ir viendo, miren, raíces cortas, miren cómo se reabsorben, o prácticamente así se ha formado estas raicitas, producto a pacientes que han estado expuestas a radioterapias, ¿no? Entonces, durante el desarrollo puede haber un retraso de la erupción también, de su crecimiento y también incluso de su estructura cuando estamos hablando de la calcificación del diente. Entonces, puede incluso hasta destruir el germen dentario. Entonces, eso también debemos tomar en cuenta cuando veamos a pacientes que están o que han sido sometidos a lo que es tratamientos de radioterapia. Muy bien. Bueno, este tema no es muy largo, lo hemos dividido en dos partes. La siguiente vamos a ir llevando lo que es la radioprotección. Hemos visto qué efectos se producen en lo que es el ser humano. Y ahora vamos a ver, la siguiente clase, vamos a ver cómo podemos evitar de que el paciente o el operador absorba o esté expuesto a esa radiación. Entonces debemos tomar muy en cuenta que la radiación puede llegar a afectar, como también no puede llegar. Ya les he indicado, ya se han debido fijar, de que tenemos efectos no estocásticos, que depende de una cantidad de dosis, y los efectos estocásticos, que estos ya son probabilísticos. ¿Qué quiere decir? Que a una persona puede afectar y a otra no, ¿no? Entonces, a esto se le denominan efectos estocásticos, donde no es, que el efecto puede pasar, como también no lo puede pasar. Mucho depende de la reacción celular en la que ésta en la que va a reaccionar, qué respuesta va a tener esta célula ante la exposición de lo que es la radiación. Muy bien, muchísimas gracias por su atención y bueno, nos estaríamos viendo para el siguiente tema, que sería el tema 5, correspondiente a lo que es el tema de radioprotección. Muchísimas gracias y saludos a todos.